Jorge Vasconcelos, cuando leemos en una filmina El techo de cristal, 7 millones de turistas ingresando a Argentina para hacer turismo en nuestro país y nunca se logró la meta de 10, 12 millones que gobiernos anteriores se prometían o por lo menos pensaban lograrlo. ¿Qué nos pasó? Bueno, solemos explicar los movimientos de visitantes extranjeros por el tema del precio del dólar, y en realidad es uno de los factores, son muchos los vectores que influyen para atraer turistas extranjeros. Lo cierto es que hemos tenido una involución, si uno mira los últimos 15 años. En el año 2010, Argentina capturaba el 0,8, casi el 1% de los turistas que andaban por el mundo. Y hoy estamos en 0,5, en la mitad. Y antes teníamos una gran diferencia con Perú y Chile, por ejemplo, en cuanto a capturar turistas extranjeros, y ahora ellos participan con el 0,3% del total de los turistas que andan por el mundo, que van a esos países, a Chile y a Perú, y nosotros estamos en el 0,5%. O sea, se ha reducido la diferencia que teníamos con ellos, cuando en realidad ellos no tienen la ciudad de Buenos Aires. O sea, Chile tiene muchas cosas parecidas en la parte de la Patagonia, pero nada más. En todo lo demás no lo tiene. Y bueno, Perú tiene Machu Picchu y la cocina de Lima, digamos. Entonces, claramente deberíamos aspirar a por lo menos retomar esos parámetros de 2010, y eso implicaría un aumento del 50% respecto de los 7 millones. Y ahí estaríamos pasando o acercándonos, superando la barrera de los 10 millones, que para la proporción de habitantes que tiene la Argentina, de todas maneras es una porción baja. O sea, cuando uno ve países turísticos en serio, los turistas por año duplican España, por ejemplo, ¿no? Duplican la cantidad de habitantes que esos países tienen. Nosotros con 10 millones estaríamos llegando a un 30%, un poquito menos del 30% de la población. Por encima de ciertos parámetros también es cierto que el turismo empieza a generar problemas, se encarecen los alquileres, etcétera. Nosotros estamos muy lejos de los problemas de Venecia o Barcelona en ese sentido, o sea que el techo de cristal se puede mover, se puede desplazar hacia arriba, pero no lo va a hacer un solo instrumento, no va a ser solo por el precio del dólar, sino que tiene que haber un tema resuelto, un tema de conectividad, de capacitación de los trabajadores vinculados al turismo, para lo cual la formalización del empleo es muy importante, para lo cual una reforma laboral también es clave, y obviamente los caminos interiores, y probablemente también una promoción más focalizada, porque hay muchos motivos de interés para visitar Argentina, pero probablemente hoy haya solo 3 o 4 que son más visibles. Pero seguramente debe haber 10 motivos más para visitar Argentina que habría que trabajarlos más. Claramente cuando uno va a Europa, sobre todo Europa, mira mucho la conexión que Argentina o América Latina tiene con Europa por la colonización española en adelante, pero cuando vienen los europeos acá, por ahí, los europeos acá, probablemente tendrían mucho más motivos para ver, no sé, las colonias alemanas, las colonias suizas, en fin, todo eso es un trabajo de orfebrería, digamos, o sea, no es algo industrial, para lo cual hace falta nuevamente condiciones para invertir más y condiciones para capacitar más a la gente. Déjeme volver un minutito al techo de cristal. ¿La involución es producto de qué nos pasó? Bueno, se creía que la brecha cambiaria era un motivo de ventaja, una ventaja. ¿Por qué? Porque uno tenía una inflación que se movía por el dólar oficial, pero un dólar libre, un dólar billete que estaba 100% arriba del dólar oficial, entonces se suponía que eso le daba más ventajas al extranjero para visitar el país. Eso es cierto para el turismo de ocasión de menos de un día, el que viene, digamos, el que va de Encarnación a Posadas a comprar, eso lo veíamos mucho hasta el año 2023 lo vimos. Pero la brecha cambiaria en realidad tampoco era una gran ventaja cuando uno piensa en una actividad planificada, organizada, turística, porque el turismo tiene esa característica de que no factura todos los meses lo mismo, tiene mucha estacionalidad. Entonces, desde el pyme más pyme, que tiene 4 cabañas en algún lugar de la Patagonia, hasta los grandes hoteles internacionales,
En ese contexto de tanta incertidumbre, una inflación que se iba duplicando todos los años, 2022, 2021, 2022, 2023, para definir los precios en el turismo, dentro de esa cuestión de estacionalidad, tenían que recurrir a la referencia del dólar libre. Entonces, finalmente las tarifas reflejaban lo que reflejaba el dólar libre, no el dólar oficial. Entonces no era tan competitiva la situación por esta situación de inestabilidad, de inflación que se iba duplicando. Hoy el dólar es menos rentable para atraer turistas extranjeros, pero hay muchas ventajas por el lado de poder hacer números más finitos respecto de qué tarifa fijar, qué precios poner, etcétera, debido a que con una inflación que probablemente este año esté en el 28% anual, esa planificación es mucho más factible que en la época en que la inflación de un año para el otro pasaba del 100 al 200%. Por último, Jorge Vasconcelos, le pregunto, ¿país emisivo Argentina hasta cuándo? ¿Hasta octubre por las elecciones o hay un horizonte más acotado? Bueno, el tipo de cambio hoy está bastante condicionado, el precio del dólar está bastante condicionado por el hecho de que es un instrumento para estabilizar. O sea, claramente sigue habiendo una especie de ancla cambiaria a través de las ventas de futuros del Banco Central. Y por lo tanto uno piensa que el objetivo del gobierno de bajar la inflación por debajo del 2%, ese objetivo hace que hasta octubre la política económica esté bastante condicionada por la importancia que tiene para cualquier gobierno el resultado de las elecciones de medio término. Después de octubre hay muchas tareas pendientes, el tema de tener más reservas en el Banco Central, de conseguir más dólares para refinanciar vencimientos de deuda. Entonces es posible que el tipo de cambio sufra alguna corrección, pero dentro de las bandas, después de octubre, y eso permita recalcular el tema costos, ingresos para los sectores exportadores. Pero eso también va a depender mucho de lo que pase con el riesgo país. O sea, el 2026 puede no ser necesariamente parecido al 2025, pero después de octubre vamos a tener elementos más claros entre octubre y diciembre para ver cuán diferente puede ser el 2026 respecto al 2025, incluido el precio del dólar.